La versión de que Omar García Harfuch capturó a Juan Carlos Valencia González, alias el 03 o el Pelón, en Michoacán resulta llamativa, pero es importante comenzar por una precisión fundamental. Hasta el 18 de agosto de 2026, no existe confirmación pública y verificable de que el 03 haya sido detenido por las autoridades mexicanas. Por el contrario, las informaciones más recientes disponibles señalan que continúa siendo un objetivo prioritario de las autoridades de México y Estados Unidos. En agosto de 2026, el gobierno estadounidense incluso elevó a $25 millones la recompensa por información que conduzca a su captura, mientras lo identifica como una de las principales figuras del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta aclaración no le resta importancia a la ofensiva de seguridad desarrollada en Michoacán ni al papel de Harfuch dentro de la estrategia federal. Al contrario, permite entender mejor qué está ocurriendo alrededor de uno de los hombres que las autoridades consideran parte de la nueva estructura de mando del CJNG durante los últimos meses. Michoacán se ha convertido en uno de los principales escenarios de la presión gubernamental contra organizaciones criminales, particularmente por la disputa territorial, las extorsiones, el tráfico de drogas y el uso de explosivos y narcominas. El nombre de El 03 aparece dentro de este complejo escenario porque Juan Carlos Valencia González es señalado como hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, y durante 2026 comenzó a ser mencionado con mayor frecuencia como uno de los posibles integrantes de la nueva cúpula del CJNG. Sin embargo, el propio Harfuch ha evitado presentar públicamente a una sola persona como sucesor absoluto de Oseguera Cervantes. En junio, el secretario señaló que existían varios liderazgos regionales dentro de la organización y reconoció que el 03 era uno de los nombres identificados entre quienes podían ocupar una posición relevante. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. La diferencia entre una captura confirmada y una operación encaminada a localizar a un objetivo resulta fundamental. En el mundo de la seguridad pública, una investigación puede permanecer activa durante meses antes de desembocar en una detención. Que un individuo aparezca en informes de inteligencia, sea objeto de una recompensa internacional o sea identificado como objetivo prioritario, no significa automáticamente que haya sido localizado. Precisamente por eso, afirmar que Harfuch ya capturó a el 03 en Michoacán sería presentar como hecho consumado algo que las fuentes públicas disponibles no confirman. Lo que sí puede analizarse es la presión creciente que las autoridades han ejercido sobre las estructuras relacionadas con el CJNG en Michoacán. El Estado ha sido escenario de numerosos operativos destinados a afectar las capacidades logísticas y financieras de diferentes grupos criminales. En julio, Harfuch informó sobre varias detenciones de ciudadanos colombianos relacionados, según las autoridades, con la capacitación y fabricación de artefactos explosivos y narcominas. El funcionario también señaló que existía una investigación amplia y que las autoridades habían identificado a líderes criminales que permanecían en territorio michoacano. La presencia de explosivos improvisados y narcominas es particularmente importante para comprender la situación. No se trata solamente de perseguir a individuos armados. Las instituciones de seguridad han tenido que enfrentar estructuras capaces de controlar caminos, establecer zonas de vigilancia, utilizar explosivos y aprovechar la geografía para dificultar el desplazamiento de fuerzas federales. Esa transformación del fenómeno criminal obliga a las autoridades a utilizar inteligencia, coordinación institucional y análisis territorial. En este contexto, la figura de Harfuch ha adquirido especial relevancia. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ha construido su estrategia alrededor de una combinación de inteligencia, investigación, coordinación con las Fuerzas Armadas y golpes dirigidos contra objetivos prioritarios. La lógica consiste en evitar que la respuesta estatal dependa únicamente de enfrentamientos abiertos y concentrarse en identificar mandos, operadores, redes financieras, rutas logísticas y colaboradores. Michoacán representa un escenario especialmente complejo porque diferentes organizaciones criminales han buscado durante años controlar territorios estratégicos. El Estado posee corredores importantes para el movimiento de mercancías, zonas productoras de limón y aguacate, conexiones carreteras y regiones montañosas que pueden ser utilizadas para ocultar personas, armas
o instalaciones clandestinas. La violencia criminal no solamente afecta a las instituciones de seguridad, sino también a productores, comerciantes, transportistas y comunidades. Uno de los elementos que ha permitido comprender la dimensión de esta problemática son las investigaciones relacionadas con la extorsión. Harfuch ha señalado que diferentes estructuras criminales obtienen ingresos mediante el cobro de piso y otras formas de presión económica contra sectores productivos. En Michoacán, esta problemática ha afectado especialmente a productores de limón y aguacate, además de comerciantes, transportistas y ganaderos. Por esa razón, una eventual captura de una figura de alto nivel como el 03 tendría una dimensión que iría mucho más allá de detener a una sola persona. Significaría intentar afectar una cadena completa de mando. Sin embargo, precisamente la experiencia reciente demuestra que las organizaciones criminales pueden sobrevivir a la caída de determinados dirigentes porque poseen estructuras descentralizadas, operadores regionales y mecanismos de sustitución. La propia información gubernamental apunta en esa dirección. Tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, las autoridades no hablaron de un sucesor único que automáticamente asumiera el control absoluto del CJNG. Harfuch explicó que existen distintos mandos con capacidad de operación y que varias figuras regionales permanecen bajo investigación. En ese escenario, apareció con mayor fuerza el nombre de El 03. Con Juan Carlos Valencia González, pasó a formar parte de las listas de personajes considerados relevantes dentro de la nueva configuración del CJI en su parentesco con Oseguera. Cervantes le otorgó una importancia adicional desde la perspectiva de las autoridades, aunque eso no significa que pueda afirmarse que controla por sí solo toda la organización. En abril, un análisis publicado por La Razón describía precisamente un escenario de disputa interna y señalaba a Juan Carlos Valencia González, el 03, como uno de los posibles integrantes del nuevo bloque de mando del CJNG. El mismo análisis mencionaba a otras figuras como Gonzalo Mendoza Gaitán, Ricardo Ruiz Velasco y Audias Flores Silva. La situación cambió todavía más durante el verano de 2026, cuando Estados Unidos aumentó considerablemente la presión sobre los principales líderes del CJNG. El 5 de agosto, el Departamento de Justicia estadounidense anunció acusaciones y recompensas contra varios integrantes de la organización. Entre ellos, apareció el 03 con una recompensa de $25 millones, una cantidad que lo colocó entre los objetivos criminales más buscados por Washington. Ese dato es importante porque demuestra que si el 03 hubiera sido capturado previamente en Michoacán, una noticia de esa magnitud habría representado un acontecimiento internacional de enorme relevancia. Sin embargo, las autoridades estadounidenses continuaron ofreciendo una recompensa por información que permitiera localizarlo. Esto constituye una evidencia fuerte de que, al menos según la información pública disponible, la captura no se había producido. Entonces, ¿de dónde puede surgir la versión de que Harfuch lo capturó en Michoacán? Una posibilidad es la mezcla de diferentes operaciones, nombres y objetivos que han aparecido durante las últimas semanas. Las fuerzas de seguridad han anunciado numerosas detenciones de integrantes y operadores vinculados con organizaciones criminales en la región, y algunos de estos operativos han involucrado a personas relacionadas con el CJNG. Un ejemplo es la captura de Ernesto Rafael N., alias Sierra 1, su hermano Alfredo N., conocido como Sierra 2, y un presunto jefe operativo de los Caballeros Templarios. Estos arrestos fueron presentados por Harfuch como parte de una serie de operaciones coordinadas entre instituciones federales y autoridades estatales. También se han producido golpes contra estructuras relacionadas con la violencia en Uruapan y otras regiones michoacanas. Estos resultados pueden alimentar titulares que hablan de una ofensiva general contra el crimen organizado y posteriormente derivar en versiones no confirmadas sobre la captura de determinados líderes. La realidad es que la estrategia de seguridad en Michoacán sí ha generado múltiples detenciones. En julio, Harfuch informó desde Morelia sobre avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y señaló que las instituciones habían detenido a más de 1,000 personas, además de capturar objetivos considerados prioritarios. Pero una cosa es el balance general de una estrategia de seguridad y otra, muy diferente, afirmar que uno de los principales líderes del CJNG fue capturado. La segunda afirmación
exige una confirmación oficial clara, particularmente cuando se trata de una persona por la que Estados Unidos ofrece actualmente $25 millones. Por eso, la historia del 03 en Michoacán debe entenderse como una historia de persecución, inteligencia y presión, no como una captura confirmada. Las autoridades mexicanas tienen identificados a distintos líderes y operadores, pero localizar físicamente a una figura de alto nivel representa uno de los mayores desafíos de cualquier operación contra una organización criminal. El problema aumenta cuando los objetivos cuentan con redes de protección, movilidad territorial y recursos económicos. Una organización criminal de gran tamaño no depende exclusivamente de un domicilio. Sus integrantes pueden desplazarse entre diferentes regiones, utilizar intermediarios, cambiar vehículos, reducir comunicaciones y evitar rutinas predecibles. Para las autoridades, esto significa que una investigación debe reconstruir patrones de comportamiento y no simplemente localizar una dirección. La inteligencia financiera también se convierte en una herramienta fundamental. Cuando un grupo criminal necesita mantener vehículos, armas, casas de seguridad, comunicaciones, personal y rutas de traslado, requiere dinero. Seguir ese dinero puede permitir a las autoridades identificar empresas, cuentas, prestanombres y colaboradores. Por ello, la lucha contra el crimen organizado no se limita a las detenciones. En el caso del CJNG, Estados Unidos ha demostrado que pretende atacar simultáneamente la estructura criminal, sus finanzas y sus redes internacionales. Las medidas anunciadas en agosto incluyeron acusaciones y sanciones contra diferentes personas y entidades relacionadas con la organización. Washington también incrementó la presión sobre figuras consideradas parte de la nueva estructura de mando. Para Jack Fuchs, el desafío es todavía más complejo porque las operaciones deben realizarse dentro del territorio mexicano y en coordinación con distintas instituciones: Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, fiscalías y autoridades estatales pueden participar, dependiendo del caso, en diferentes fases de una investigación. Esta coordinación es particularmente importante en Michoacán porque las operaciones pueden requerir información proveniente de diferentes fuentes. Una investigación puede comenzar con un reporte sobre extorsión, continuar con análisis financiero, incorporar información de inteligencia y finalmente conducir a una orden judicial. El objetivo es construir un expediente suficientemente sólido para que una detención pueda sostenerse ante las autoridades judiciales. La captura del llamado R1 ofrece un ejemplo de esta dinámica. Aunque no se trata de el 03 en julio de 2026, Arfuch informó que Ramón Ángel N., alias R1, había sido detenido en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una operación conjunta de Fuerzas Especiales del Ejército y la Secretaría de Seguridad. Las autoridades lo señalaron como líder de una célula vinculada al CJNG y presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El caso del R1 demuestra que la persecución de los mandos del CJNG no necesariamente termina en el lugar donde estos personajes tienen su principal zona de influencia. Una persona investigada por delitos cometidos en Michoacán puede ser localizada en otro estado. De hecho, esto explica por qué resulta arriesgado asegurar que cada captura de un operador del CJNG en Michoacán significa que se ha detenido a uno de los grandes dirigentes de la organización. El caso de el 03 también muestra la importancia de diferenciar entre liderazgo familiar y liderazgo operativo. Ser hijastro de un antiguo líder no significa automáticamente tener control directo sobre todas las células. Las organizaciones criminales pueden funcionar mediante alianzas, mandos regionales y estructuras parcialmente independientes. Esa es precisamente la razón por la que Arfuch ha hablado de varios liderazgos. Después de la muerte del Mencho, el CJNG entró en una etapa particularmente delicada. La ausencia de un liderazgo central absoluto puede producir competencia interna, pero también puede permitir que diferentes mandos mantengan operaciones independientes. La presión sobre cada uno de ellos puede entonces convertirse en una estrategia de desgaste. El 03 es importante dentro de ese panorama porque su nombre aparece repetidamente en análisis sobre la sucesión del poder. Sin embargo, la información pública no permite concluir que haya asumido un control total del CJNG y tampoco permite afirmar que haya sido detenido en Michoacán. La situación es incluso más relevante porque Estados Unidos ha colocado sobre él una recompensa de $25 millones.
Esa cifra no solamente tiene un impacto propagandístico, también representa un incentivo para que personas con información sobre su ubicación colaboren con las autoridades. La medida convierte a El 03 en uno de los objetivos criminales de mayor prioridad internacional. En otras palabras, la verdadera historia no es que Harfuch ya haya capturado al 03 en Michoacán. La historia verificable es que el Estado mexicano está aumentando la presión contra estructuras del CJNG en Michoacán y que el 03 aparece entre los objetivos de mayor relevancia dentro de la reorganización del grupo. Esto no significa que las autoridades estén lejos de él, ni que no existan investigaciones para localizarlo. Harfuch ha dejado claro que existen investigaciones sobre diferentes mandos criminales y que las instituciones trabajan para detenerlos. Pero una investigación en curso no debe confundirse con una captura. También es importante entender que una operación exitosa contra un líder criminal no necesariamente ocurre mediante un gran enfrentamiento. En muchas ocasiones, las investigaciones más importantes terminan con una detención realizada después de semanas o meses de seguimiento. La ausencia de imágenes espectaculares no significa que no haya existido una operación compleja. La inteligencia moderna permite identificar patrones de movimiento, comunicaciones, vínculos, familiares, redes financieras y colaboradores. Cuando diferentes elementos coinciden, las autoridades pueden construir una operación de precisión, pero divulgar anticipadamente detalles de una investigación podría poner en riesgo a agentes, informantes y ciudadanos. Por eso, las autoridades suelen reservar información hasta que una detención se encuentra formalmente concretada. Y cuando se trata de un objetivo como el 03, la seguridad operacional resulta todavía más importante. Michoacán seguirá siendo un escenario central de esta disputa. La presencia de grupos criminales, la extorsión, el tráfico de drogas y el uso de explosivos han convertido al Estado en uno de los puntos prioritarios de la estrategia federal. En julio, Harfuch confirmó que las autoridades investigaban también la presencia de personas extranjeras relacionadas con capacitación para fabricar explosivos y narcominas. Este fenómeno demuestra cómo las organizaciones criminales han ido incorporando conocimientos técnicos y redes internacionales. Ya no se trata exclusivamente de grupos dedicados al tráfico de drogas. Algunas estructuras intentan controlar economías regionales, utilizar tecnología, diversificar sus ingresos y desarrollar capacidades que dificultan la respuesta gubernamental. El combate a estas organizaciones requiere, por tanto, una estrategia de largo plazo. La captura de un jefe puede generar un vacío de poder, pero si no se destruyen las redes financieras, logísticas y territoriales, otros individuos pueden ocupar el espacio dejado por el detenido. Esa es probablemente una de las principales lecciones de la situación actual del CJNG. La organización ha sufrido golpes importantes, pero continúa existiendo. La muerte del Mencho y las capturas de diversos operadores no han significado automáticamente la desaparición del grupo. Por el contrario, las autoridades ahora enfrentan una estructura más fragmentada y potencialmente más difícil de anticipar. El 03 aparece en medio de esa transición. Su relevancia deriva de su vínculo familiar con el antiguo líder, de las acusaciones y señalamientos formulados por autoridades estadounidenses y de su inclusión entre los posibles dirigentes de la nueva estructura. Pero mientras no exista una detención confirmada, debe hablarse de él como objetivo buscado, no como un detenido. La presión internacional tampoco debe ignorarse. El anuncio estadounidense de agosto colocó al 03 en un nivel de prioridad extraordinario. La recompensa de $25 millones muestra que Washington considera que su localización tendría un impacto significativo sobre las operaciones del CJNG. Para México, cualquier operación futura contra el 03 tendría además un significado político y de seguridad considerable. Sería presentada como uno de los golpes más importantes contra la nueva estructura del CJNG, pero precisamente por esa importancia, sería necesario esperar confirmaciones oficiales antes de afirmar que la captura ocurrió. Las redes sociales y los canales de información criminal suelen adelantarse a los comunicados oficiales. En ocasiones, circulan versiones sobre supuestos operativos, enfrentamientos o capturas que posteriormente resultan ser falsas, exageradas o mezcladas con acontecimientos reales. En un ambiente tan sensible como el de Michoacán, la desinformación puede incluso generar riesgos adicionales para comunidades y autoridades. Por eso, una narración responsable puede mantener el tono de tensión y analizar la ofensiva de Harfuch
sin presentar rumores como hechos. La información disponible permite decir que el gobierno está presionando fuertemente a las estructuras criminales de Michoacán, que existen múltiples objetivos prioritarios y que el 03 se encuentra entre los principales nombres asociados con la reorganización del CJNG, lo que todavía no puede decirse, al menos con base en fuentes públicas verificables, hasta el 18 de agosto de 2026, es que Harfuch haya capturado a el 03 en Michoacán. Esa afirmación contradice la información más reciente disponible, particularmente porque Estados Unidos continúa ofreciendo $25 millones por información que permita llevarlo ante la justicia. La diferencia puede parecer pequeña, pero es fundamental. Una historia sobre una captura confirmada habla de un hecho ocurrido. Una historia sobre una persecución habla de un proceso que continúa. En este caso, el proceso continúa. Y precisamente ahí se encuentra el verdadero interés de la historia. Harfuch no está enfrentando únicamente a una persona, está enfrentando una estructura que ha demostrado capacidad para reorganizarse después de perder a sus principales dirigentes. La estrategia federal busca identificar a los nuevos mandos antes de que puedan consolidar completamente su poder. El 03 representa uno de esos desafíos. Si las autoridades logran localizarlo y detenerlo, el golpe sería significativo. Si no lo consiguen, otros mandos podrían seguir consolidando sus posiciones dentro del CJNG-AM. Por eso, la disputa no puede reducirse a un solo nombre. Michoacán continuará siendo uno de los territorios donde se podrá medir la eficacia de esta estrategia. Cada captura, cada aseguramiento de armas, cada investigación financiera y cada desmantelamiento de una red logística puede reducir las capacidades de los grupos criminales. Pero también será necesario mantener presencia institucional y fortalecer las investigaciones para impedir que las estructuras reconstruyan rápidamente lo perdido. La ofensiva de Harfuch, por tanto, debe analizarse como una campaña prolongada. Los golpes contra operadores regionales, las investigaciones contra mandos superiores, la persecución de redes financieras y la coordinación con instituciones internacionales forman parte de un mismo tablero. En ese tablero, el 03 continúa siendo una pieza de enorme importancia, pero, a diferencia de lo que algunos titulares pueden sugerir, no existe actualmente confirmación pública de que haya sido capturado en Michoacán. Lo que sí existe es una presión creciente sobre él y sobre otros dirigentes del CJNG. La recompensa estadounidense de $25 millones, los señalamientos de las autoridades, la reorganización del CJNG después de la muerte de El Mencho y la intensificación de los operativos en Michoacán colocan a Juan Carlos Valencia González en el centro de una de las mayores persecuciones criminales de 2026. Si en el futuro las autoridades mexicanas anuncian oficialmente su captura, será posible reconstruir con precisión cómo se produjo el operativo, qué institución participó, dónde fue localizado, qué investigaciones condujeron hasta él y cuáles fueron las consecuencias para la estructura del CJNG hasta entonces. Cualquier versión que describa una captura ya realizada debe considerarse no confirmada. La historia que sí puede contarse es la de un Estado que ha incrementado la presión sobre las organizaciones criminales y de un objetivo que se ha convertido en uno de los nombres más buscados del continente. Harfuch ha anunciado golpes importantes en Michoacán y en otras regiones, mientras que las autoridades estadounidenses han elevado considerablemente la recompensa por el 03. El desenlace todavía no está escrito. La persecución continúa, las investigaciones siguen abiertas y la estructura del CJNG atraviesa una etapa de transformación. Michoacán permanece como uno de los principales escenarios de esta ofensiva, pero afirmar que el 03 ya fue capturado sería adelantarse a los hechos. La verdadera pregunta, entonces, no es cómo Harfuch capturó al 03, porque esa captura no está confirmada. La pregunta que permanece abierta es si la presión acumulada de las autoridades mexicanas y estadounidenses terminará finalmente conduciendo a su localización y detención. Y esa respuesta solamente podrá darse cuando exista un anuncio oficial respaldado por hechos verificables. La importancia de esta persecución también radica en lo que podría ocurrir dentro del CJNG después de una eventual captura. Cuando una organización pierde a uno de sus mandos relevantes, no necesariamente desaparece. En ocasiones, el vacío provoca disputas internas, movimientos de operadores y cambios en las rutas utilizadas para sus actividades. Por eso, una operación contra el 03 tendría consecuencias que podrían extenderse mucho más allá del momento de su detención. En Michoacán, cualquier movimiento de este tipo
tendría además repercusiones para las comunidades que durante años han padecido la presencia de diferentes grupos criminales. La verdadera dimensión de una operación exitosa debería medirse no solamente por el número de detenidos, sino por la capacidad de las instituciones para recuperar espacios, reducir la extorsión, garantizar el tránsito y evitar que nuevos grupos ocupen inmediatamente los territorios abandonados. Por ahora, el escenario continúa abierto. Harfuch mantiene como prioridad la identificación de objetivos de alto nivel y el desmantelamiento de las estructuras que permiten a las organizaciones criminales mantenerse operativas. El nombre GEO-03 seguirá apareciendo en este contexto mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses mantengan activa su búsqueda. Cualquier futuro operativo contra él será observado con especial atención precisamente por el nivel de recompensa y por la posición que las autoridades le atribuyen dentro de la reorganización del CJNGNC. Finalmente se confirma su captura. Representaría uno de los golpes más importantes contra la estructura que intenta consolidarse. Después de la desaparición de su antiguo liderazgo, hasta entonces, la persecución continúa y Michoacán permanece como uno de los principales escenarios de esta batalla.